Bienvenidos a UX al Suave. Este podcast es traído por Sueven Agency, la agencia especializada en experiencia de usuario. Bienvenidos a UX al Suave. Hoy tenemos a Rubén y a Mario de Readability que nos van a hablar de UX inmersiva. Hoy es uno de los capítulos más esperados por todos los cambios que han existido en los últimos días de realidad virtual, de los Apple Vision Pro, de cómo funcionan, de cómo se diseñan, de VR, de AR. Entonces, todas esas son las cosas que vamos a venir a hablar hoy. Hola Rubén, ¿cómo estás? Hola Mario, ¿cómo estás? Bienvenidos. Hola Fran, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Igualmente, muchas gracias. Muy bien. Listo para hablar de UX siempre. Qué bueno. Si quieres, Rubén, empecemos por vos. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué experiencia tienes? Muy bien. Bueno, pues me presento, soy Rubén Alguacil. Mi background antes de entrar en UX estuvo relacionado con las agencias de publicidad, en la parte de dirección de arte y diseño gráfico, porque desde muy joven, en torno a los 16 años de forma autodidacta, empecé a formarme por esos caminos en el diseño, y fue allí en las agencias de publicidad donde encontré un poco buscando, ¿no? Y viendo otros departamentos, lo que era el diseño de experiencia de usuario, ¿no? Y un poco motivado por el poder respaldar los diseños con investigación, con un propósito, ¿no? Y algo que sustente el diseño detrás. Pues bueno, me enfoqué un poco hacia el sector, fui entrando en diferentes trabajos. Tengo ya más de 4 años de experiencia en el sector, y bueno, he trabajado en consultoras para diferentes proyectos y sectores como el retail, asegurador, administración pública también, algunos proyectos, y bueno, también estuve 2 años de freelance para clientes nacionales, y bueno, actualmente estoy junto con Mario como UX consultant en Readability, donde sigo desarrollándome profesionalmente, ¿no? Y bueno, actualmente estamos involucrados en el equipo de innovación. Qué bueno. Ahora, Mario, cuéntanos un poco de tu experiencia, qué has hecho. Ya adelantamos, ¿verdad? Que trabajas con Rubén, pero bueno, puedes contarnos más. Sí, somos compañeros, ya está dicho. No, pues nada, yo llevo 2 años trabajando en Readability, pero bueno, mi background realmente arrancó con el de la ingeniería, ¿vale? Siempre fui una persona muy curiosa y muy técnica por una parte, y estudié ingeniería de diseño, ¿vale? Estaba relacionado con el objeto físico, con mucha gran parte de metodologías de diseñar un objeto físico de 0 a 100, de testearlo, etcétera. Y nada, acabé las prácticas de esa carrera en Holanda, ¿vale? Y por una casualidad acabé en un programa que se llamaba HCI, ¿vale? Que era Human Computer Interaction, en el que empecé a tocar mucho más del mundo digital y a darme cuenta del potencial que tenía, ¿vale? De hecho, curiosamente... perdón, te interrumpí. Continúa. Sí, dale. No, que curiosamente nosotros hace un tiempo tuvimos una persona que tiene una maestría en HCI. En Costa Rica, para los que nos escuchan de fuera de Costa Rica, nosotros tenemos un instituto de diseño y quedó una maestría en HCI. De hecho, es bastante interesante. Hablamos hace 2 temporadas. Y es muy, muy, muy cool escuchar a alguien otra vez que venga de HCI, porque cuesta mucho encontrar, ¿verdad? Que alguien sepa de HCI y tenga esa especialización. A ver, fue muy curioso porque no fue casi decisión mía. No había plazas en Industrial Design allí en Holanda y acabé allí. Pero bueno, sí, es muy interesante porque no solo aprendes de la disciplina del UX, sino que también había mucha relación con pues diferentes contextos de lo humano, del mundo de la industria, del mundo de la automoción incluso, de cómo experimentaba el usuario pues el contacto con el computer, ¿no? Con el ordenador. Y nada, de ahí ya sí que partí a hacer un máster de diseño digital, ¿vale? En el que, bueno, después de aquello tuve una experiencia laboral en París, en la que me dediqué a evangelizar gran parte del UX design como disciplina en una organización internacional. Y después de 1 año trabajando para ellos, volví a España, volví a Madrid y acabé en Readability. De hecho, perdón por aprovecharme de Mario, pero voy a meter un anuncio. El episodio 16 es el que hablamos de diseño de HCI más en profundidad. Hoy no venimos a hablar de eso, venimos a hablar de otra cosa, pero si lo quieren escuchar fue con José Chavarría cuando él hizo su maestría en el Instituto Copenhague de Diseño, y de hecho es muy cool porque él hizo un proyecto muy interesante de cómo un producto puede interactuar con cosas físicas. No voy a entrar en detalles para que lo vayan a escuchar,
Dura como 2 horas en realidad. No, mentira, dura 1 hora y media porque es muy interesante escuchar todo este proyecto de estas máscaras y cómo puede dar sensaciones. Es muy interesante. Si quieren, entremos de una sola vez al tema de hoy. A ver, yo de esto sí no sé absolutamente nada, así que yo voy a aprender con ustedes el día de hoy. ¿Qué es UX inmersivo? ¿Qué se le dice como UX inmersivo? Cualquiera de los dos puede responder, no importa, o uno después del otro. Vale, bueno, UX inmersiva al final, es la agrupación al final, ¿no? Para mí, de todas las tecnologías que nos permiten crear entornos envolventes, ¿no? O sacar al usuario de esos productos bidimensionales, ¿no? A los que estamos acostumbrados, son el ordenador, el iPad o el teléfono, ¿no? Y ofrecerle experiencias mucho más envolventes, más enriquecedoras, ¿no? Y luego ya, entraremos más adelante, no sé si queremos hacer spoiler, pero las diferentes tecnologías, ¿no? En las que nos encontramos dentro de la UX inmersiva. Y al final nuestro trabajo es, igual que hacemos en productos tradicionales, ¿no? Más convencionales como mobile o en un entorno web, es facilitarle al usuario la navegación, el cumplir metas, el cumplir objetivos dentro de estos entornos, ¿no? Y nos los podemos encontrar en diferentes sectores, como el de los videojuegos, el de la medicina o el educativo. De hecho, yo creo que podemos entrar en esa parte. ¿Qué tecnologías existen? Bueno, antes de entrar en eso, podemos encontrarnos un concepto básico, digamos. Yo creo que aquí también Mario nos puede dar una mano. ¿Qué es la diferencia entre VR y AR? Yo sé que una es como toda la parte visual, digamos, es ya totalmente inmersiva, y la otra es como mezclar esta interacción con las cosas del mundo real, ¿verdad? De hecho, por eso existe el Apple Vision Pro, tiene esta cosa que es una rueda como para mezclar ambas cosas a la vez, ¿cierto? Sí, correcto. O sea, a primer nivel podemos categorizarlo en 3 tipos, ¿no? Que sería la realidad virtual, que es una tecnología, ¿no? Que al final sumerge completamente al usuario en un entorno digital, ¿no? Como comentamos, y las personas experimentan ese mundo tridimensional, ¿no? Simulado. Tiene aspectos positivos, ¿no? Como la inmersión 100%, ¿no? Y al usuario le das una seguridad y una privacidad total. Pero también tiene otros aspectos negativos, ¿no? Como la necesidad de un área de actuación, ¿no? Ya que el usuario realmente no está viendo, si está en su salón, los muebles de la casa, ¿no? Entonces, quizás es algo peligroso si no tiene nadie acompañándole o si el área de actuación es muy amplia, ¿no? Luego tenemos otros, como la realidad aumentada, ¿no? Que al final es la superposición de elementos visuales sobre ese mundo real, ¿no? En este caso, lo podemos utilizar como aspecto positivo, no tenemos un hardware específico, ¿no? Al igual que en la VR, a lo mejor si necesitamos gafas, ¿no? Como las MetaQuest o como las Apple Vision Pro, ¿no? Pues en este momento lo podemos utilizar con un móvil o con cualquier dispositivo, ¿no? que soporte esta actividad. Y luego, la realidad mixta al final es la combinación, ¿no? de los dos mundos, tanto de la VR como la AR, permitiendo al usuario alternar en función de sus necesidades entre uno y otro. Y al final, tiene el aspecto positivo, ¿no? De lo mejor de los dos mundos, ¿no? La comodidad y la libertad y el control natural del entorno. Y luego quizás el aspecto negativo, ¿no? Que quizás tenga una curva de aprendizaje vía gestos, que quizás sea más compleja, ¿no? Aquí, por poner un par de ejemplos que sean familiares, ¿no? El ejemplo más claro de AR, de la realidad aumentada, podría ser los filtros de Instagram o de Snapchat cuando empezaron a tener su boom, ¿no? No, es una tecnología en la que no requieres de unas gafas para vivirlo, sino que se trata de, ante un contexto físico, posicionar elementos. Ese fue un boom del AR en cuanto al uso de la gente con ellos, ¿no? Pero sí, otros ejemplos pueden ser pues la aplicación de tomar medidas de la nativa del iPhone, ¿no? Que puedes coger y medir tu habitación a través de la cámara, o incluso empresas como IKEA o Amazon, las que están pues apostando por ubicar elementos en tu espacio y tener la noción de pues cuánto va a ocupar este mueble en tu habitación. Eso sería más que nada usar la tecnología de AR a través de tu teléfono, de tu iPad o algún elemento de un producto sin tener que ser las gafas. Y la VR sí que requiere de un producto o dispositivo que te deje inmerso, ¿no? dentro de una visualización completa, pues
donde puedas experimentar en 360 todos los visuales de pues estar totalmente adentrado en Google Earth, estar dentro de una ciudad ficticia y verlo a todos tus lados, ¿no? Hacia arriba, hacia abajo, hacia todos los lados podrías llegar a ver todo lo que hay ahí. Y la realidad mixta o la cross reality, ¿no? Es, como bien decía Rubén, pues una mezcla en el que ya dentro de tu espacio, con unas gafas que reconocen tu espacio y visualizas a través de ellas, podemos utilizar ventanas, utilizar elementos que podamos posicionar en nuestro espacio, mezclando, estando en un entorno que puede llegar a ser ficticio también, ¿no? Y ejemplos como estos pueden ser los que se ven ahora mismo en los muchos showcases de Apple Vision Pro, ¿no? Aplicaciones que ya se ven como las de nativas de iOS, de música, de videojuegos, dentro de esa cross reality. Y nada, creo que con esto ya se puede llegar a entender un poco mejor. De hecho, yo voy a entrar en un tema antes de que nos expliquen cómo es diseñar para este tipo de interacciones. Un tema algo polémico. Yo pensaba que las Apple Vision Pro iban a ser más exitosas. La verdad, yo pensé que iba a haber gente en la calle con ellas. Ya ustedes me contaron que las probaron, ¿cierto? ¿Qué nos pueden decir de eso? A ver, yo pienso que es súper caro. Es un producto demasiado caro para lo que es, pero digamos, si mejora ciertas experiencias o para ciertos mercados como los HoloLens de Microsoft, que es más en el sector empresarial, no sé si valdrá la pena, ¿verdad? La inversión. Sí, a ver, aquí se juntan yo creo que dos factores importantes, que es la adopción de los usuarios en el mercado a este tipo de tecnologías, ¿vale? Que entendiendo Vision Pro, las Apple Vision Pro como una llegada tardía de este tipo de dispositivos, ya existían pues, usuarios de realidad virtual previos a la salida de las Apple Vision Pro, ¿no? Sobre todo con las MetaQuest o con las que previamente, antes de ser MetaQuest, se llamaban Oculus, ¿vale? Que son las que después la empresa Meta adquirió, en las que ya el precio de entrada era más asequible del que puede llegar a ser el de las Apple Vision Pro, ¿no? Entonces, si ya con aquella adopción de los usuarios, que era mucha más orientada pues, a gente muy curiosa, muy tech savvy, etcétera, fue difícil, o fue todavía, eso, estamos en una época de transición hasta que se arraiguen un poco más en el mercado. Las de Apple Vision Pro, como bien dices, está acotada a, sobre todo, que todavía solo se venden en Estados Unidos, están llegando ahora a Europa, y el poder adquisitivo de cada uno, obviamente. Sí, yo aquí por añadir un poco, Fran, yo creo que las Apple Vision Pro, al final estamos aquí hoy hablando de esto, ¿no? Y no de otra cosa, por el impacto que tiene Apple, ¿no? Tanto en el sector como en general, ¿no? Cualquier producto que saca genera mucho revuelo, pero como decía Mario, ¿no? O sea, al final han existido otras gafas previamente, ¿no? Que quizás no tienen tanta voz o tanto nombre, ¿no? Pero bueno, al final creo que es polémico el tema, pero para mí es un prototipo bastante caro, ¿no? Al final nos hemos acostumbrado en la industria de la tecnología, ¿no? Y bueno, en otras industrias también como los videojuegos, de que nos saquen productos beta de prueba, ¿no? Y al final yo creo que las Apple Vision Pro es un prototipo, es la primera versión de estas gafas. Y bueno, quizás podemos hablar de ergonomía, ¿no? O de algunos retos que nos presentan estas gafas, pero bueno, quizás es muy caro para lo que ofrecen actualmente las aplicaciones que hay disponibles, ¿no? Y las empresas que actualmente deciden invertir en productos para estas tecnologías. Ahora, yo como soy un ñoño, voy a preguntar aquí la pregunta de todos los que nos escuchan. ¿Se puede usar Figma? Se puede usar Figma. ¿Alguien de ustedes lo probó? Yo quiero saber, porque yo vi que funciona hay una parte que funciona como un monitor externo gigante. Correcto. ¿Qué pasa ahí? ¿Escala a Figma? Correcto. Bueno, al final es lo que te comentaba, ¿no? Yo creo que la funcionalidad y las herramientas todavía no están desarrolladas 100% para esta tecnología. Figma al final lo que te abre es el navegador web, te abre una pantalla gigante, ¿no? Que la puedes escalar a las dimensiones que quieras o agrandar o empequeñecer todo lo que quieras. Pero bueno, al final no está preparado. Es muy difícil de trabajar con Figma, con estas gafas, por no decirte prácticamente imposible, la verdad. Entonces, bueno, el día que Figma decida invertir en hacer una aplicación nativa, ¿no?
las Apple Vision Pro o para las MetaQuest, pues a lo mejor sí sería interesante, ¿no? De momento es como tener un navegador, pero muy grande o muy pequeño en función de cómo lo dimensiones. Yo creo que ese es un buen punto. Y yo creo que aquí viene la parte técnica del capítulo de hoy. De hecho, ese es el capítulo menos relajado, por así decirlo, porque yo sí quiero sacar la mayor información de ustedes dos. Perdón, los estoy usando. Porque yo no estoy en un ambiente que tenga ni cerca de vamos a usar esta tecnología, ¿verdad? Pero de hecho aquí la pregunta es cómo se comienza a diseñar para... se tiene que diseñar en Figma. Figma tiene alguna plugin para 3 dimensiones. ¿Qué son los puntos que un diseñador tiene que tener en mente para diseñar para MetaQuest o para Vision Pro? Porque en mi cabeza es como diseñar, por así decirlo, un videojuego. Vos tenés que tener profundidades, ya es totalmente diferente el UI de algo que un usuario puede manejar y tocar, ¿verdad? En su defecto. ¿O me estoy equivocando? Sí, bueno, ¿le doy yo, Mario? Sí. Dale, arranca. Vale. Bueno, o sea, al final sí, podemos utilizar Figma, ¿no? Hay diferentes plugins que bueno, al final nosotros diseñamos pantallas y podemos con diferentes plugins poder escalar y simularlo en un entorno 3D o tridimensional, ¿no? Como lo queramos llamar. Luego también tenemos otras aplicaciones como, bueno, que estamos probando, ¿no? Desde Readability y demás, como Bezi también, que bueno, te permite un poco generar una forma más realista con las pantallas y un poco los componentes de Vision OS. Esa interfaz, ¿no? En la que tú puedes moverte, incluso puedes arrastrar o agrandar la pantalla, ¿no? Hay herramientas de software que se están sacando, ¿no? Que nos pueden ayudar de cara a hacer un prototipo, alguna presentación y demás, pero principalmente podemos seguir utilizando Figma siempre y cuando tengamos, nosotros siempre pensamos que hay que estar atentos a, efectivamente, como comentabas, ¿no? Al diseño espacial, ¿no? Ya no nos podemos quedar en ese diseño en 2 dimensiones, en el que todo es un diseño flat, ¿no? Y de ahí no va a escalar mucho más, salvo los breakpoints de pantalla, sino que tenemos que pensar en esas profundidades, ¿no? En los tamaños, las distancias, la iluminación. Tenemos que ver cómo nuestra interfaz se adapta a todo eso, además de que ahora también contamos con el audio, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que ya tenemos una experiencia sensorial, ¿no? Ya no solamente es algo visual que estamos viendo en los dispositivos más convencionales, ¿no? Por llamarlos de alguna manera, sino que podemos jugar con ese audio, ¿no? Es muy importante también que el usuario tenga una respuesta háptica, ¿no? En el momento que hace interacción con alguna acción, pues tenga a lo mejor un feedback sonoro, también a nivel de vibración o a nivel táctil, que dé esa experiencia mucho más envolvente, ¿no? Y luego también tenemos que tener en cuenta la fatiga con la interacción, ¿no? Ya no estamos delante, la única fatiga que podemos tener con el ordenador, ¿no? Es de las lumbares, del cuello, ¿no? De estar muchas horas con él. O sea, aquí al final lo que comentábamos, la ergonomía también nos está afectando, ¿no? Con las Apple Vision Pro llevamos una petaca, ¿no? Una batería en el bolsillo para ello. Encima las gafas pesan también, no es sencillo de llevar. Y luego además, a nivel de fatiga de interacción, hablamos a nivel motriz también. Es decir, lo que recomendamos, ¿no? Y lo que recomiendan diferentes estudios es mover las manos de la forma más natural posible, ¿no? A la altura del pecho, no distanciarlas más de 50 centímetros de ahí, porque cuando empezamos al usuario a realizar acciones, ¿no? En las que tenga que levantar mucho los brazos, se va a cansar muy fácilmente y a una gran velocidad, ¿no? Entonces, esto también lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y luego también, ahora nos podemos mover, ¿no? por la interfaz. Antes era una interfaz fija y tenemos que pensar en ese diseño de movimiento, cómo se va a comportar nuestros diseños, nuestros productos con respecto al movimiento, a cómo el usuario se mueve por la escena, ¿no? En el caso que estemos hablando, por ejemplo, de una experiencia cross-reality, ¿no? Entonces, bueno, todo eso son como puntos clave, yo creo que debemos tener presentes a la hora de diseñar. De hecho, yo creo que aquí viene uno de los temas que hay que explicar un poco más en detalle. Cross reality, ¿verdad? Yo lo dejé por fuera ahora de estas interacciones mixtas entre realidad aumentada, realidad virtual y la realidad mixta. No sé si en este caso, bueno, yo no sé. Entonces, aquí yo creo que voy a dejar a Mario que nos explique un poco, porque yo tengo una idea remota, pero todavía sigo algo perdido con ese tema. Y para eso tenemos expertos, ¿no?
Sí, a ver, en cuanto a Mixed Reality o Cross Reality, la esencia es la misma, lo único que Cross Reality o XR, ¿no? Que es como Apple ha querido nombrar, o el naming que le ha dado Apple a la realidad mixta, ambas se basan en lo mismo. Tú tienes unas gafas por las que puedes llegar a ver a través de ellas, ¿no? Tú, por mucho que te pongas las gafas que sean por fuera opacas o que no se vean a través, lo que va a hacer es, a través de unas cámaras, simular o grabar lo que hay fuera, y en vivo, en directo, te va a mostrar a ti lo que está en tu entorno. Entonces estás viendo continuamente tu contexto físico, pero está, digamos, hay una pantalla intermedia que te lo muestra. Por lo tanto, es por ello por lo que se le llama Mixed Reality, porque lo que en realidad estás viendo es una grabación de tu entorno, no estás viendo a través de un cristal, ¿no? Entonces, entre ese concepto de que ves tu entorno ficticio o grabado, por así decirlo, y que puedes interactuar con él y los elementos que dentro de tu interfaz puedes llegar a colocar, es por lo que se le llama Mixed o Cross Reality. Pero entre ellas, en realidad, es un tema de naming, ¿vale? Básicamente, esa es la descripción. De hecho, yo esa era mi pregunta. Yo creo que Apple le pone nombres fancies, así súper bonitos a las cosas que ya existen, de hecho. Y es ahí donde viene la problemática que tenemos ahora de esta confusión de, ok, ahora es porque Apple cree que puede generar estándares que ya existen. De hecho, la pregunta ahora más, por así decirlo, importante aquí es, ¿cuáles de los dispositivos o plataformas ahora son más claves para desarrollar? Digamos, ¿es especializarse en buscar cómo desarrollar para Apple o todo el resto? Porque ahí está los MetaQuest. Bueno, yo creo que solo el MetaQuest, ¿verdad? No existe algo más que el MetaQuest, ¿verdad? Como dispositivos existen muchos, ¿vale? Pero el que domina el mercado ahora mismo es Meta y Apple con el nuevo boom que ha generado con este único dispositivo, ¿vale? Pero ambas tienen detrás un sistema operativo cada uno. Al final, a mí me gusta decir mucho que los diseñadores de productos estamos como a merced de las tecnologías que existen ahí fuera, y tenemos que nutrirnos de ellas todo lo que podamos. A nivel técnico, si nos tenemos que adentrar en cómo funciona por detrás, pues incluso mejor, ¿vale? Nos pasa lo mismo cuando diseñamos para Android o para un aplicativo de una televisión o de tvOS, o cuando diseñamos para un iWatch. Todo lo que, cuanto más enterados estemos de cómo se construye para esas tecnologías, ¿no? Pues como puede ser utilizar Swift y todo el entorno de Apple para desarrollar en iOS y watchOS o iPadOS o tvOS, ¿vale? O lo mismo para Android, cuanto más sepamos de ello, mejores diseñadores seremos, o al menos estaremos más centrados en lo que puede llegar a realizarse o en ofrecer la mejor experiencia posible, ¿vale? Y lo mismo ocurre para Vision OS y para Horizon OS, ¿vale? Que Horizon OS es el sistema operativo que intenta o quiere convertirse en el Android de la experiencia inmersiva, ¿vale? En las que ellos quieren desplegar pues este sistema operativo en cualquier otro dispositivo que no sea de la marca Meta, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que tener muy en cuenta que ambas nos ofrecen tecnologías diferentes, ¿no? Meta se enfoca mucho en la gestualidad con los propios mandos hápticos, ¿vale? Que a modo de controllers vienen con unos mandos que parece de videojuego, ¿vale? Con sus joysticks, con sus gatillos, con los que vas a interactuar con la interfaz. Y en cambio Apple ha apostado por no tener ningún tipo de controller físico, y ha apostado por la gestualidad con las manos y con la expresividad de la cara, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, pues cuanto más entendamos estas capacidades que tienen cada una de las tecnologías por detrás, pues nosotros más alineados estaremos con ofrecer una experiencia que sea realista y que sea completa, ¿no? Pues antes decía Rubén, es súper importante que tengamos en cuenta el feedback háptico y el feedback sensorial y el feedback de sonido. ¿Qué sucede? Que el feedback háptico será
será trabajado mucho más con los controllers físicos, ¿vale? Ya que los controllers físicos tienen las capacidades de vibración, de diferentes, de diferentes toques de vibración, del gatillo, de la fuerza del gatillo, etcétera. Mientras que tú, cuando tengas interacción con tus propios dedos, con tu interacción, no vas a tener nada con lo que sentir esa vibración. Pues son puntos que como diseñador hay que tener muy, muy en cuenta para poder especializarte en ello. Es muy difícil hacer el cambio, Rubén, de pasar a diseñar cosas planas a cosas tridimensionales. Bueno, pues al final lo que es el proceso de diseño, yo creo que no cambia mucho, no dista mucho de realmente, bueno, no dista mucho realmente de lo que hacemos, ¿no? En diseño de producto más convencional. O sea, al final lo que tenemos que entender es, los principios de interacción. En este caso jugamos más con la interacción, ¿no? Que no con una pantalla fija. Entonces, si conocemos los principios de IDX o de diseño de interacción, siguiendo la misma metodología podremos seguir diseñando para estas tecnologías, entendiéndola, como decía Mario, ¿no? Lo que hay por detrás y cómo funcionan, ¿no? Es decir, cómo es ese software y cómo es ese hardware, ¿no? A nivel de dispositivo. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es quién es nuestro usuario, ¿no? En qué contexto utiliza nuestro producto y mediante qué dispositivo lo va a utilizar, ¿no? Por ejemplo, un claro ejemplo, si nos vamos al diseño de producto más tradicional, son las aplicaciones de Android Auto, CarPlay, que al final su función es facilitar la conducción y la reducción de riesgos al volante, ¿no? Gracias a la interacción. Y al final el dispositivo son pantallas que pueden ser o no táctiles, que están conectadas a los comandos del coche, ¿no? El usuario y su contexto es una persona que mientras conduce, a lo mejor, por ejemplo, quiere cambiar de música, y al final la interfaz se define en un patrón de botones grandes y cercanos a la posición del conductor, ¿no? O incluso comandos de voz que ayudan a realizar esta acción, ¿no? Entonces, siguiendo un poco estos principios y teniendo un poco en cuenta estos 5 puntos, podemos seguir diseñando sin ningún tipo de problema para estas nuevas tecnologías, siempre y cuando tengamos en cuenta pues esas diferencias que tenemos a nivel de comportamiento y de interacción de los usuarios, ¿no? Ya que el entorno al final no es el mismo, ¿no? Entonces, bueno, eso sería un poco el diseño de interacción. Y luego también lo que podemos profundizar es cómo ofrecer estas experiencias mucho más sencillas y más inmersivas, ¿no? Es a través de interfaces cinegéticas, perdón. Esto aplicado al sector de los videojuegos, hay muchos ejemplos, ¿no? Ya que ellos han trabajado mucho este tipo de interfaces, y al final no es otra cosa que intentar meter al usuario dentro de la experiencia con aquella información que pueda ver, sentir, tocar, oír, ¿no? Pues, por ejemplo, el juego de Half-Life, ¿vale? Es un videojuego, para el que no lo conozca, de disparos, ¿no? Y al final es muy curioso ver cómo no te saca de la inmersión, ¿no? Sino que las balas que tienes en la pistola se ven dentro del cargador, ¿no? De la pistola, y el usuario sin tener que salir de esa experiencia envolvente ve esas balas, ¿no? Esa munición. O, por ejemplo, la vida, ¿no? Si lleva un guante con los corazones de vida, pues todo eso es muy interesante para poder aportar más valor en todas estas experiencias. Yo creo que aquí también, por añadir, cómo de difícil es la adopción a empezar a diseñar para estas tecnologías, depende también de tu zona de confort previa a la hora de diseñar. Pues, por ejemplo, en mi caso he acabado diseñando para conceptos de visionOS más cómodo porque llevo años trabajando para entornos nativos de iOS, de iPad, de todo ese ecosistema de Apple que, pues bueno, ya construyen un camino, ¿no? El truco aquí está en que todo el camino que ellos construyen al final acaba siguiendo el mismo patrón. Al final es más fácil diseñar para visionOS si previamente has sabido o has diseñado con éxito para iOS, iPadOS, etcétera. Ellos siempre, cuando salen estas nuevas tecnologías o sistemas operativos, siempre va acompañado de una guía que, en mi opinión, ha de estudiarse para poder equiparar pues esos patrones que tú estabas acostumbrados a utilizar en un iPad, por ejemplo, cómo es la manera efectiva de trasladarlos al sistema de visionOS, o lo mismo con Android, ¿no?
Si de Android has sabido pasar a una experiencia de Android Auto siguiendo las mismas guías que te están sugiriendo y haces esa transición hacia pues unas MetaQuest o el Horizon OS, te va a hacer más fácil que si vienes, por ejemplo, de haber diseñado pues, para web o para otros entornos. Y hablando de los videojuegos o remontándome un poco a lo que comentaba Rubén, yo creo que como ese repositorio visual que hayas tenido también a lo largo de tu vida puede ser también muy útil. Yo me acuerdo que recuerdo muy fácilmente la primera vez que vi un heads-up display, ¿no?, en un coche, cuando conducías, y la primera vez que en vez de el velocímetro estaba en el dial normal, estaba proyectado en el cristal de adelante en vez de debajo de tu volante, pues ya ese tipo de experiencias o ser curioso en ese tipo de novedades, yo creo que también nutre mucho al diseñador para luego adaptarse. Interesante cómo yo creo que pensábamos todos, bueno, yo creí que Apple iba a lanzar este año unos Apple Vision Pro más baratos. Y yo dije, ahí está el movimiento que va a provocar que todos tengan que desarrollar como cuando salió el iPhone, ¿verdad? Cuando salió el Apple Store del iPhone y que todo el mundo quería empezar a desarrollar para tiendas, para experiencias inmersivas, puede ser de, no sé, de un centro comercial también. Y yo decía, bueno, ahora Apple, el movimiento que sigue va a ser lanzar uno más barato. Ahora, ¿qué tan caro? Bueno, yo sé que no me pueden hablar de números cerrados, pero ¿es más caro desarrollar para algo como el Apple Vision Pro o para el MetaQuest, por ejemplo, como para que una tienda haga el gasto, digamos, que diga, bueno, yo quiero que las personas con el Apple Vision Pro recorran? Eso sería una experiencia e-commerce increíble, ¿verdad? Que vean las cosas, toquen entre comillas, pero ¿qué tan más caro debe ser, verdad? Porque no sé en qué aspectos ustedes los han probado, que yo creo que a mí es donde me pueden contar, ¿verdad? Un poco más. Si las han probado más que todo para testing o las han probado para saber qué se puede hacer y qué no, o alguien ya... No me tienen que decir el nombre, a ver chicos, no me tienen que decir el nombre, pero si llega un cliente de ustedes, digo, bueno, cómprenlas porque vamos a hacer esta experiencia. A ver, ¿qué tan caro? Seguro que es lo más caro, porque al ser la tecnología más innovadora del mercado, al final necesitas las personas más capaces en todos los ámbitos para poder desarrollar un entorno, un producto, un ecosistema en esa tecnología, ¿no? Vas a necesitar a los desarrolladores más especializados, a los diseñadores más especializados, vas a necesitar, al final, pues lo que menos hay en el mercado y, por tanto, va a ser más caro el coste de conocimiento y persona, generalmente, porque lo que viene a ser la tecnología que utilizas para desarrollar en ella sigue siendo la misma que usas para, pues por ejemplo, para la que usas para iPad, es Swift, ¿no? Y Swift UI y todos sus entornos y todos sus kits que ofrecen, pues va a ser lo mismo para Vision OS. ¿Qué sucede? Que vas a necesitar de más gente, e incluso ya teniendo en cuenta que vas a necesitar modeladores en 3D, expertos en espacios, en usabilidad, en la experiencia de ¿no? Gente que ha trabajado con Unity toda su vida diseñando para videojuegos y de repente se encuentra en una posición en la que el Unity también le supone un beneficio para desarrollar para este tipo de tecnologías y no solo para videojuegos, y por lo tanto se convierte en lo más vanguardista y lo más caro, lo seguro. Yo, por añadir aquí un poco, bueno, totalmente de acuerdo con lo que dice Mario, pero al final yo creo que también, o sea, puede ser caro, ¿no? Comenzar un proyecto como estos, pero es una oportunidad también para las marcas de ser pioneras, ¿no? De ser la primera del sector entonces, quizás para un cliente de e-commerce, quizás es mucho más sencillo, ¿no? Porque al final es desarrollar una web que soporte este tipo de tecnología y que se pueda visualizar en este tipo de hardware, ¿no? En las Apple Vision Pro, en las MetaQuest, en cualquier producto, ¿no? que tenga esta capacidad. Y es una oportunidad para esos clientes también, ¿no? De poder ser los primeros en tener una web en la que puedas comprar y tengas una experiencia
inmersiva, ¿no? Pues yo qué sé, hablo de Nike, por ejemplo, ¿no? Imaginemos que puedes ver las zapatillas en primera persona en 3D, puedes girarlas, visualizarlas como si estuvieses en la tienda, con una experiencia mucho más enriquecedora, ¿no? De forma online, incluso podría incrementar las ventas, ¿no? de ese cliente. Entonces, yo creo que es una oportunidad para las marcas, pero también es entendible que actualmente pues, los desarrollos son muy caros, todavía está arrancando un poco todo esto y al final entiendo que no hay tantos usuarios con este tipo de tecnología a su disposición, ¿no? O este tipo de gafas para que esto salga rentable por ahora. Quizás cuando empiecen otros competidores a sacar productos, se democraticen los precios, bajen más, pues quizás las marcas se vayan animando más. ¿Actualmente existe algún caso de éxito? Porque yo me imagino, a ver, bueno, yo no voy a decir nombres, pero si yo fuera a una tienda grande de ropa, como hay un montón, fast fashion, yo tendría unas Apple Vision Pro para que vean otras colecciones o para que vean ropa que hay disponible en otra tienda, o de hecho, aprovechando la cámara del Apple Vision Pro para si vienen con otra persona o alguien de la tienda, les pueden mostrar cómo quedaría la ropa en ellos. Por ejemplo, sería algo súper interesante de hacer con una realidad mixta. Realidad aumentada mixta. Bueno, no sé si lo dije mal, perdón. Pero no sé si ustedes tienen algún caso de éxito. A mí me encantaría saber. A ver, a día de hoy los casos de éxito más prominentes, por así decirlo, de cara al consumidor de unas Apple Vision Pro o de unas gafas de realidad virtual han sido en sectores en los que la innovación y la vanguardia está a la orden del día. Es decir, en el mundo del entretenimiento, un ejemplo claro ha podido ser el de pues, Fórmula 1, ¿no? O la Fórmula 1 o los torneos de golf con las que las Vision Pro se anunciaron como vanguardistas y como las aplicaciones con las que venían las Vision Pro eran orientadas a experimentar la carrera de Fórmula 1 y el partido de golf de una manera mucho más inmersiva, pues son sectores en los que, por una parte, hay dinero y se quiere innovar, y por otra parte, el segmento del usuario que lo puede llegar a consumir, pues quizá tenga un nivel adquisitivo como para tener unas gafas, ¿no? También es un poco, se ve la estrategia detrás de qué productos son los que salen de primeras, ¿no? Hay que ser un poco también alineados con el segmento al que te dedicas. Pero por otra parte es verdad que los productos que se ven desde el lado del consumidor son los que se perciben como un caso de éxito, pero yo creo que también se pasa por alto el caso de éxito de la propia tecnología, ¿no? Yo como empresa que vendo un servicio a otra, como puede ser, no sé, un producto físico, ¿no? O un coche, por ejemplo. Si yo como empresa a mi cliente, antes de poder ofrecerle ese coche, o ofrecerle la customización de ese coche, se la puedo mostrar en realidad virtual antes de construírselo y que lo pueda vivir, y por tanto conseguir un lead más o un posible potencial cliente más dentro de tu negocio, pues es un caso de éxito, pero es un caso de éxito del uso de la tecnología, no es un caso de éxito de un producto, de una app en concreto, ¿no? Es cómo utilizar esa tecnología para tu beneficio como empresa. Y ahí entra un poco ¿qué app utilizo para eso? Pues no, y quizá no tenga que utilizar ninguna app. Yo ya con la herramienta que utilizaba para modelar en 3D o para hacer prototipos en 3D me sirve para luego usarlo como, pues, a modo de showcase y que alguien lo pueda consumir. Un ejemplo claro también ha sido el de los museos virtuales, ¿no? Que hoy en día un museo, pues como puede ser el Guggenheim de Bilbao, ya ofrece una experiencia inmersiva desde tu casa, ¿no? Y que puedas vivir un poco lo que es ir al Guggenheim sin tener que llegar hasta Bilbao, y ofrecen servicios como de este tipo, ¿no? Que no tengan que materializarse en una app o en un producto, sino que es un poco aprovechar esa tecnología para mi beneficio. Yo quiero agregar un poco más algo interesante aquí. ¿Qué es lo que necesita un diseñador para trabajar? Hay alguien que nos escucha que quiere moverse a este mercado y dice, este es mi sueño, yo quiero diseñar experiencias inmersivas en dispositivos AR o VR. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué tengo que saber? ¿Qué tengo que
mejorar, porque yo creo que los diseñadores de experiencia de usuario puros y duros, ¿verdad? Casi no hacemos UX. Sí llevamos como ciertos, si nuestra formación es formal, llevamos ciertos cursos de ergonomía, de aplicación de elementos de interacción, cosas físicas, ¿verdad? Pero no tan al detalle, creo yo, como para empezar a decir, ok, sí, yo sé cómo funciona esto, cómo la persona lo va a manejar, ¿verdad? ¿Qué control tiene? ¿Cómo funciona el control? Porque es un dispositivo muy diferente tener un mouse y un teclado, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. O sea, yo aquí, bueno, como comentas, Fran, principalmente las recomendaciones que daría a alguien que quiera iniciarse un poco en esta rama, ¿no? de UX inmersiva, pues principalmente que sean curiosos, ¿no? Ya el simple hecho de ser diseñadores nos hace personas observadoras, inquietas, ¿no? E inconformistas, ¿no? Entonces, que observen y experimenten si tienen la posibilidad de experimentar con este tipo de tecnologías. Igual no es demasiado cara para comprarla, pero bueno, quizás hay ferias de tecnología o en alguna ocasión van a poder probarla de otra forma. El probar la tecnología evidentemente te va a hacer mucho mejor diseñador en este ámbito, porque te va a permitir, pues como comentaba Mario, ¿no? Descubrir patrones que realmente no están muchos muy estandarizados, ¿no? Como comentaba Mario, las Oculus Rift van con mandos, las Apple Vision Pro van, perdón, he dicho Oculus Rift, las MetaQuest van con mandos, las Apple Vision Pro van con gestos. Realmente está todo un mundo por descubrir, por estandarizar comportamientos e interacciones, y realmente, pues eso, que sean curiosos, que intenten observar las tendencias que vayan saliendo en el sector, y bueno, principalmente que asienten unas bases sólidas, ¿no? en UX, para poder luego extrapolarlas a esa parte un poco más especializada. Y luego también, bueno, por terminar, que se fijen mucho, a mí personalmente me sirve mucho de inspiración, creo que lo he ido comentando durante el podcast, el sector y la industria de los videojuegos, ¿no? Ya que ellos han sido pioneros, ¿no? O sea, recuerdo cuando salieron las Oculus Rift en 2012, ¿no? Con los primeros juegos de terror y demás, con esas experiencias de realidad virtual. Bueno, pues al final ellos han ido en este sector avanzando mucho antes que el resto de industrias, y han cometido muchos errores, ¿no? que quizás ahora podríamos evitarlos, ¿no? con ese conocimiento previo, y que ellos seguramente cuando estuvieron desarrollando y diseñando esas experiencias hubieran pagado mucho dinero, ¿no? Quizás por saber ciertos aspectos y ciertos comportamientos básicos, ¿no? A esto yo añadiría también pues que arrancaba Rubén diciendo, ¿no? que necesitas ser curioso para poder entrar en este mundo, y sí que existen guías muy documentadas, muy desarrolladas por las propias marcas que lo venden, ¿no? Como Apple y como Meta, para que la gente la desarrolle para ellos. Ellos sin aplicaciones no serían lo que son. Por lo tanto, ellos sí que ofrecen guías de cómo diseñar para Vision Pro, cómo diseñar para Horizon OS. Y esas son las guías que muchas veces pues las pasamos por alto, y yo creo que empaparse de ellas es en cuanto a probarlas. Si uno no puede llegar a probar lo que es la experiencia de unas gafas de realidad virtual o de realidad mixta, los propios entornos en los que se desarrollan estas aplicaciones, como puede ser, por ejemplo, es un poco entrar en detalle, ¿vale? Pero para diseñar, para desarrollar en Vision OS se desarrolla en Xcode, ¿no? Que es una herramienta que es de código en la que se desarrollan aplicaciones para iOS, para Watch, para iPad, para Vision OS, para todo el ecosistema de Apple. Pues en ese propio programa, que es gratis para descargar en macOS, ¿vale? Hay un simulador de Vision OS. Es decir, tú puedes vivir la experiencia de Vision OS dentro de tu ordenador, ¿vale? Tocando con tu teclado y con tu ratón. No estás dentro, no estás inmerso, pero te puedes llegar a hacer una idea de lo que supone el espacio, las ventanas con las que interactuamos. Puedes incluso llegar a probar aplicaciones como las de pues, el reloj, el calendario de Apple, que a través de ese simulador se pueden llegar a vivir. Yo animo a la gente a que lo pruebe, a que se descargue, a que indague mucho sobre ello. Y bueno, aparte de ello, obviamente, YouTube, ¿no? Todo el mundo que ha comprado las gafas ha querido hacer promoción de ello, ha querido demostrarle al mundo que las tiene, ha mostrado millones de vídeos de ellos utilizando las aplicaciones de las gafas, ¿no? Pues hay muchos vídeos en los que dicen
he probado 150 aplicaciones con las Apple Vision Pro, esta es mi opinión. Y en ese vídeo de media hora se ve cómo ellos interactúan con todos los elementos, cómo es la interacción de precisa, qué tipo de gestualidad hace. Pues yo creo que tenemos ahí una biblioteca de recursos que, sin poder llegar a utilizarlas, yo creo que también puedes aprender mucho de lo que nos ofrece. Qué increíble saber eso, cómo iniciar. Eso es lo que a mí me parece más interesante de esto, porque yo creo que esto va a ser el futuro en muy poco tiempo. Yo creo que esto es lo que va a impactar un poco más el mercado y que tengamos los diseñadores de interacción aprender más cosas, porque las empresas van a quererse mover a eso. Y eso es lo interesante, cómo la tecnología cambia, avanza, ¿verdad? Probablemente alguien invente un software diferente para diseñar esto, que sea un Figma solo para VR, ¿verdad? Y que se vuelva un poco el estándar, ¿verdad? A ver, hoy en día ya existe algún que otro plugin para Figma que trata de pasar esos elementos o esos canvas 2D a entornos 3D, como el que comentaba Rubén antes, ¿no? De Bezi o Protopie. Hay una herramienta que se llama Protopie, que es, digamos que una herramienta donde prototipas, al igual que prototipas en Figma, ¿vale? Pero más avanzada. Es decir, Figma ya nos ofrece una cantidad limitada de interacciones, pues el click, el hover, el drag, el swipe, ¿no? Una serie limitada de interacciones, pero Protopie va más allá e incluso puedes llegar a indicar que los triggers para ese prototipo puedan llegar a ser con elementos en realidad virtual. Bueno, son tecnologías que están todavía en auge, en crecimiento, perdón, no en auge, están en crecimiento y pues merece la pena probarlas, al menos echarles un vistazo. Suelen ser más técnicas de lo que puede llegar a ser Figma, ¿vale? Más avanzadas, pero bueno, que acabará siendo la orden del día si esto llega a ser algo más mainstream. Últimas palabras, ya nos vamos despidiendo el día de hoy. Más bien, muchísimas gracias a ambos. Yo sé que para ustedes dos es un poco tarde haber venido hoy. Últimas palabras para las personas que quieren aprender esto o, bueno, ya hablamos un poco de eso, o que quieren explorar más este mundo, algún consejo, algún tip rápido. No les voy a poner, a ver, esto es por primera vez en UX al Suave, no les voy a poner qué error y por qué han hecho, porque este tema es muy nuevo. Entonces yo pienso que ustedes no tienen ningún error grande ni nada porque esto es muy nuevo. A ver, no, esto está apenas empezando, entonces no quiero comprometerlos tampoco porque yo sé que han estado trabajando con clientes que son confidenciales y entonces no voy a poner, este es el primer capítulo que no va a haber un error y por qué, así para que sepan, pero yo sí lo que quiero es que últimas palabras más que todo para otros diseñadores, consejo, alguna frase, algún libro o alguna cosa que ellos puedan explorar, puede ser un website donde todo este contenido que estuvimos hablando el día de hoy lo pueden encontrar. Bueno, yo aquí, Fran, más que un repositorio, bueno, al final, como decía Mario, hay mil sitios donde van a poder explorar por internet, donde van a poder ver demos de cómo utilizan estos productos, ¿no? Y estas experiencias. Al final yo creo que, como conclusión, lo que yo les aconsejo es que tengan una mentalidad experimental, que sean creativos, ¿no? Que al final estamos en un proceso, bueno, como la revolución de los smartphones en su día, ¿no? En el que todo está abierto a nuevas vías y a nuevos comportamientos y estamos en una exploración constante en este ámbito. Entonces, bueno, tenemos un sinfín de posibilidades y esto, bueno, juega también a nuestro favor, ¿no? A la hora de proponer, de diseñar, de tener libertad, ¿no? Que quizás en el diseño de producto más convencional a veces tenemos demasiadas restricciones por la tecnología. Pues en este punto quizás nos juega a favor la posibilidad de crear productos que a lo mejor no podíamos imaginar, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo me quedo con eso. Muchísimas gracias a ambos. Esto ha sido uno de los capítulos que yo más estaba esperando. Yo sé que suena como súper comprometido para ambos. Pero muchísimas gracias a ambos. En serio, esto es súper nuevo. Esta es su casa. Las puertas están abiertas. Nos vemos pronto, espero. Readability siempre ha tenido las puertas abiertas en UX al Suave. Y no les pregunté si tienen algunas redes sociales donde los pueden seguir. Bueno, si son públicas o si no importa. O LinkedIn. Ok. Nada, el LinkedIn. Eso, igual. El LinkedIn está bien. Esto fue UX al Suave. Este es el segundo capítulo con Readability.
de esta temporada. Próximamente tenemos otro que va a ser sorpresa. No quiero adelantarlo, pero tiene un poco que ver con diseño de asistentes virtuales y inteligencia artificial. Esto fue todo por hoy y nos vemos hasta pronto.